Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Muchas personas creen que la experiencia con Dios es una especie de aspirina espiritual, que la experiencia con Dios es algo que nos dejará sonrientes todo el tiempo, pero eso no es verdad. Actualmente solo se puede recorrer un 85% de la ruta original de la carretera Ruta 66. ¿Sabías que Oklahoma es el estado que posee más millas de la Ruta 66 original y que en Texas se sigue pudiendo recorrer el 91% de la carretera original? A propósito, Arizona es el estado que posee el tramo más largo de la Ruta 66 y Kansas es el estado que posee el tramo más corto de esta Ruta 66, solo 13 millas. Normalmente la gente tarda en recorrer la Ruta 66 completa en 15 días. Con estas curiosidades de la mítica Ruta 66 calentamos motores para iniciar un viaje de otra dimensión. Bienvenidos una vez más a nuestra Ruta 66, un fascinante viaje por los 66 libros de la Biblia. Y aquí empieza un episodio más de nuestra Ruta 66. Únete con nosotros a esta expedición por el cuarto libro de la Biblia, el libro de Números. En esta ocasión vamos a descubrir los capítulos 18 a 20 y para estudiarlos vamos a recorrerlos con el siguiente tema. ¿Qué jornada más atribulada? Ya lo sabes, por las sendas hay que tener mucho cuidado. Debemos estar preparados para todo, incluso para cosas que no podemos entender. El peligro de la incredulidad, el peligro de la desobediencia, el peligro del desánimo y el peligro de la desconfianza. Todos ellos están al acecho de aquellos que quieren vivir con rectitud. Escucha, amigo, escucha esta clase con mucha atención porque es espectacular. En nuestra Ruta 66 seguimos nuestro camino por el libro de Números. Hoy empezaremos en el capítulo 18 e iremos hasta el capítulo 20 de este que es el cuarto libro del Pentateuco. Como estamos observando, el libro de Números enfatiza la presencia de Dios en medio de un pueblo que se queja y reclama todo el tiempo. Después de ver cómo Dios confirmó el liderazgo de Moisés y Aarón, rechazando la rebelión de Coré, Datán y Abirán, y también con la vara de Aarón que floreció, encontraremos en el capítulo 18 cómo se retoman algunos temas que ya fueron tratados con bastante atención en el libro de Levítico. El capítulo 18 habla sobre los deberes de los sacerdotes y de los levitas, y también de las ofrendas específicas que se destinaban a los sacerdotes y a los levitas. En el capítulo 19 encontraremos una vez más el tema de la purificación. Todo aquello que estaba vinculado a la muerte y que tenía relación con algún tipo de impureza debía ser rechazado y generalmente, o casi siempre, la purificación tenía lugar con agua. El agua ofrecía la purificación para aquel que estaba ceremonialmente impuro. Como esos temas ya fueron tratados con bastante atención en el libro de Levítico, hoy concentraremos nuestra atención en el capítulo 20 del libro de Números, que trata más directamente sobre esa jornada atribulada. En la Nueva Versión Internacional de la Biblia leemos lo siguiente: toda la comunidad israelita llegó al desierto de Zin, el mes primero, y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón, y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este terrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados. Y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de ésta, tú y tu hermano le ordenaréis a la roca que dé agua. Así haréis que de ella brote agua, y daréis de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo: escuchad, rebeldes.
¿Acaso tenemos que sacaros agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no seréis vosotros los que llevéis a esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conoce como la fuente de Meribá, porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. ¡Qué cosa más impresionante y aterradora! Las aguas de Meribá o Meriba quedaron para la historia. El pueblo ahora está en la región de Cades específicamente, donde permanecerán por un tiempo, hasta que ellos salgan de viaje a partir de la mitad del capítulo 20 en dirección a Moab, que está en la llamada Transjordania, al otro lado del Jordán, acercándose a la tierra de Canaán desde el lado oriental. Y entonces, llegando aquí, observaremos cómo la situación es terrible. Ellos se encuentran ante la necesidad de agua, y en ese lugar llamado Meribá o Meriba, que en realidad significa literalmente rebelión, la rebeldía del pueblo nuevamente se manifiesta de manera extremadamente grave. Ellos incluso se atreven a desafiar a Dios, diciendo que qué pena que no hubieran muerto, cuando los demás cayeron muertos por la plaga sobre la que estudiamos anteriormente. Es que aquí no hay nada, y la rebelión se manifiesta de manera sorprendente, de modo que incluso Moisés pierde su conocida paciencia. Dios le dice que él debería llegar ante la roca y hablarle a aquella roca, y ella vertería agua. Pero Moisés, con una actitud muy molesta, no quiso confiar plenamente en la palabra divina. En vez de confiar en lo que Dios dijo, fíjate, presta atención. A veces consideramos algunas cosas graves y otras menos graves. Pero ante las Escrituras, lo que es grave es no darle atención a lo que Dios dice, a su palabra. Eso revela, digamos, una ruptura, una desconfianza, un rechazo a la palabra divina. Ante esta situación, Moisés entonces quiso mostrar que él tiene el poder. En vez de obedecer a Dios, en vez de hablar a la roca, él la golpea, y la golpea 2 veces, indignado ante el pueblo, diciendo: ¿es que tendremos que sacarle agua de esta roca para dárosla? Y así el texto dice que tristemente ni el propio Moisés junto a Aarón consiguieron quedarse inmunes a ese espíritu de reclamación, de murmuración y de molestia. Por esa actitud de autonomía, de rebeldía, Moisés terminó perdiendo la posibilidad de entrar en la tierra también. ¡Qué cosa más triste! ¡Qué jornada tan atribulada! Y siguiendo en esta jornada, después de lo de Meribá, otro problema surge más adelante en la carretera. En este camino para llegar a Moab tendrán que pasar por Edom. ¿Recuerdas Edom? Los edomitas son los descendientes de Esaú. Ellos habitaban la región que está al suroeste de la tierra de Canaán. Cuando ellos se estaban acercando, fíjate, las cosas se les complicarán mucho. El texto nos dice a partir del versículo 16, ya estamos en Cades, población que está en las inmediaciones de tu territorio. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Es la petición de Moisés a los edomitas. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real, sin apartarnos de él para nada, hasta que salgamos de tu territorio. Pero el rey de Edom le respondió: ni siquiera intentéis cruzar por mis dominios. De lo contrario saldré con mi ejército y os atacaré. Los israelitas insistieron: solo pasaremos por el camino principal, y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te lo pagaremos. Lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él. El rey fue tajante en su respuesta: por aquí no pasaréis. Y salió contra ellos con un poderoso ejército, resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio. Así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. ¡Qué dificultad! ¡Qué jornada más complicada! Rebelión en Meribá, con los perjuicios, los daños que Moisés tuvo para su propio camino, y después en el camino Edom. Los descendientes de Esaú también manifiestan un gran rechazo a apoyar a sus propios hermanos. Una jornada sin duda difícil. Y el texto va a terminar en el capítulo 20 trayendo la triste nota del fallecimiento de Aarón.
Aarón, gran líder, sacerdote, hermano de Moisés, que con Moisés también perdió el derecho de entrar en la tierra. El texto nos dice que ellos llegaron al monte Hor, cerca de la frontera de Edom. Allí el Señor les dijo a Moisés y Aarón: pronto Aarón partirá de este mundo, de modo que no entrará en la tierra que les he dado a los israelitas, porque vosotros dos no obedecisteis la orden que os di en la fuente de Meribá. Así que lleva a Aarón y a su hijo al monte Hor. Allí le quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues allí Aarón se reunirá con sus antepasados. Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó. A la vista de todo el pueblo, los tres subieron al monte Hor. Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar. Allí, en la cumbre del monte, murió Aarón. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte. Cuando el pueblo se enteró de que Aarón había muerto, lo lloró 30 días. Mis queridos oyentes, muchas veces el camino de Dios, el camino propuesto por el Señor, es un camino, digamos, difícil, aunque al final nos traiga bendición. La comunidad se rebela, la comunidad no es capaz de pasar por Edom, y la comunidad pierde al gran líder Aarón. Aún así, Dios todavía está en el control de la historia, de esta jornada tan difícil y complicada. La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza. Ahora llega el turno de nuestras preguntas aquí en la Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Mis preguntas probablemente también serán las tuyas, no sé, pienso yo, queridos amigos, pero recordad que podéis plantearos las vuestras en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, o bien nos podéis escribir un correo electrónico a info@radioencuentro.net. Vamos a empezar con las preguntas sobre estos capítulos 18 a 20 del libro de Números. Aquí ya encontramos a Moisés un poco estresado, cansado de aguantar a este pueblo en el desierto. ¿El juicio de Dios no fue demasiado duro con él? Mira, Esperanza, nuestros oyentes de la Ruta 66 seguramente tienen esa cuestión en mente. Y mira, para los parámetros humanos lo leemos y realmente nos sorprendemos. Y es que, vaya, parece que Moisés hizo tantas cosas peores antes. Y como que ahora, solo porque hizo algo un poquito diferente, parece que recibió un juicio tan grande. Se peleó con la roca. Pues sí, ya ves, armó un lío, un problema con una piedrecita, y resultó en todo, digamos, un problemón. Digamos que una piedra en el zapato. Pero, ¿qué ocurre? La cuestión es entender las cosas desde el punto de vista de Dios y entender el principio. A veces no conseguimos entender por qué una persona se busca tantos problemas en su vida. Es que simplemente empezó a despreciar un principio aparentemente pequeño aquí y del que a lo mejor nos vemos la conexión, el vínculo entre las cosas. ¿Qué pasa aquí? Moisés falló anteriormente, pero falló principalmente en relación con el hombre. Pero aquí no. La cosa es diferente. Aquí él desobedeció una orden directa dada por Dios. Así que no importa tanto qué tipo de orden dio Dios. No importa si creemos que esa orden tiene más o menos valor, si vale o no. La cuestión es que cuando nos tambaleamos en el momento de llevar en serio la palabra de Dios, la pregunta es, ¿hay algo que quede en pie? Así que cuando Moisés actúa así, él revela que algún problema le está pasando, algo serio. Entonces Dios dice, mira, Moisés, conozco bien tu corazón. Sé lo que te pasó y para que llegues al punto donde debes llegar,
necesitas recibir ese castigo. Porque lo importante al fin y al cabo no se trata de ver o dejar de ver la tierra. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Así que la cuestión es, lo que es importante para mí no siempre es importante para Dios. Por eso debemos oír la palabra de Dios. Pero hace no mucho estábamos estudiando aquí que Moisés era el hombre más manso de la tierra, como diría otra versión, y ahora aparece así, tan nervioso. Pues ya lo ves, exactamente. Él se dejó contaminar o llevar por el mismo espíritu que había en aquel pueblo. Él perdió la paciencia de una manera en la que dejó de darle la atención a la palabra divina. ¿Será por eso que este pueblo Israel, que siempre crea situaciones difíciles, siempre tiene problemas con sus parientes cercanos, como estamos viendo aquí en el capítulo 20 de Números? Aquí va otra vez Israel ante Edom, y una vez más está a punto de haber un malestar, una pelea, un conflicto, una guerra. Mira, Esperanza, ese es un tema muy interesante. Observa que Israel tiene problemas con los ismaelitas, aquello de que siempre habría hostilidades entre ambos. Tiene problemas con los edomitas, que son descendientes de Esaú, con los que también están siempre en hostilidades. Y ese tema rodeará gran parte del Antiguo Testamento. Y la razón, por un lado, es la siguiente. El pueblo de Israel no es mejor que los demás. De hecho, a veces incluso se muestra más complicada o más rebelde ante las oportunidades de conocer a Dios. La cuestión es que Israel es fruto de la elección divina, y los demás que actúan como actúan fueron rechazados en el proceso de elección divina. Así que existe esa especie de polarización. Lo que veremos a través de la historia es exactamente esa especie de rivalidad mezclada con celos. Ahora, lo que es interesante observar es que en Cristo las cosas adquieren un perfil ciertamente diferente. En Cristo, cuando el plan de Dios llega a su madurez máxima, todos los pueblos son reunidos y existe una dimensión diferente. Esa rivalidad parece que sigue en gran parte hasta hoy. Ahora nuestra esperanza es la siguiente. Dios es el Dios de los judíos y también de los gentiles. Y cuando vemos el horizonte escatológico por delante, el futuro, el final de los tiempos, como veremos en el profeta Isaías, notaremos que incluso esos pueblos tendrán una relación de unidad con Israel, adorando al Señor. Y esa debe ser nuestra oración y deseo para el futuro. ¡Qué cosa! Ahora el capítulo 20 empieza con una nota de fallecimiento y va terminando también hablando sobre otra muerte, otro hermano, Aarón. Como hemos visto en el estudio anterior, el lugar de los muertos sería el Seol, el Hades. ¿Puedes explicar un poco más sobre este asunto, este tema que de vez en cuando aparece aquí en el Antiguo Testamento? Mira, el Seol era el lugar a donde los muertos iban. De manera general, la percepción de los israelitas era de que el Seol quedaba allí abajo, en las profundidades, porque de hecho el cuerpo es enterrado abajo, bajo tierra. Y la idea es que el Seol es el lugar, la dimensión donde quedan los muertos. En el Antiguo Testamento no tenemos todavía una descripción detallada sobre lo que pasa después de la muerte. Todavía ni aparece muy claramente la idea de cielo ni de infierno. Esa idea solo aparecerá con claridad en el Nuevo Testamento. Ahí sí es el lugar de los muertos, que aparece dividido y todo indica que todo el mundo muere y se va al Seol, al Hades, al mundo de los muertos. Y allí se encontrará o bien en una situación de sufrimiento o bien en una situación de felicidad. Pero esa todavía no es, digamos, la plenitud ni del cielo ni de la condenación eterna, que abordamos en nuestra Ruta 66 al estudiar los textos del Nuevo Testamento. Por eso es que van al Seol, y es importante destacar que todos los que mueren van al Seol, que es el mundo de los muertos, o como les gustaba decir a algunos antiguos, la mansión de los muertos. Muy bien, pero surge otra cuestión. ¿El Seol es una cosa y el Hades otra? ¿O se trata de lo mismo? Es lo mismo. Sheol es un nombre hebreo, mientras que el Hades es la traducción griega de esa palabra, Sheol. Vale, bueno, no ahondemos en este asunto porque tampoco quiero irme para allá en este momento. Otra cuestión. Este texto que acabamos de estudiar, esta jornada de nuestro viaje, ¿no es demasiado triste? ¿Es que acaso Dios es un Dios de lamento, de tristeza, de sufrimiento? ¿Es que menuda jornada esta que estamos presenciando? Menuda jornada, pues sí. Esto casi se convierte en un río de lágrimas. Pero sí, el texto aquí es triste.
¿Y por qué pasa eso? Mira qué cosa más interesante. Muchas personas creen que la experiencia con Dios es una especie de aspirina espiritual, que la experiencia con Dios es algo que nos dejará sonrientes todo el tiempo. Pero eso no es verdad. Es que tenemos experiencias alegres, tristes, victoriosas y también difíciles. Y Dios es nuestro Dios en todas las experiencias de la vida. Así que si la persona se imagina un Dios, digamos, superficial, ¿cómo enfrentará las dificultades? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se moría, y nadie se quedaba por ahí como si nada. El pueblo enfrentaba desafíos y serias dificultades. Tantas personas dicen cosas sobre Dios y da la impresión de que no se leyeron bien la Biblia, que no la entendieron. Aquí tenemos la muerte de Aarón, la muerte de Miriam y las dificultades que Moisés y Aarón tuvieron como consecuencia de esa rebelión que ocurrió. Pero eso muestra que Dios está presente y dirige a su pueblo. Actúa en la historia aún en las experiencias más difíciles. Así que si pasas por un momento difícil, por una experiencia dolorosa, no debes desanimarte completamente, porque Dios sigue siendo Dios y sabe muy bien lo que está pasando. Aún es tiempo de confiar en Él. Estaría bien ser creyente en el desierto con aquel pueblo. Ahí sí, las cosas... La cosa es diferente. Desde luego, la cosa es muy diferente. Así es. Gracias por la explicación. Querido amigo, quédate un poquito más con nosotros porque llega ya la aplicación para nuestra vida. Hoy hemos estudiado aquí en nuestra Ruta 66 el tema ¿Qué jornada tan atribulada? Hemos estudiado los capítulos 18 al 20 del libro de Números. Y la gran lección que nos queda de todo lo que vimos aquí es: ten cuidado con los detalles. Se cuenta la historia de un joven que fue a trabajar en la casa de alguien muy rico, y allí había un objeto muy extraño caído en el suelo. Era una rareza arqueológica muy importante. Al ver aquel objeto raro, feo y sucio, inmediatamente ella lo tiró a la basura. Cuando el dueño de la casa, el arqueólogo, llegó, casi se muere del susto. Casi le da un ataque al corazón al descubrir que una reliquia casi había sido destruida por aquella joven que no conocía nada sobre el asunto. Eso nos muestra que debemos tener cuidado y evaluar las cosas de manera diferente. Así que presta bastante atención, escucha bien la palabra de Dios y busca obedecer a Dios exactamente como Él dice. No juzgues. No hagas tu propia evaluación. Puedes ser como aquella joven que tira los objetos valiosos a la basura. Así que cuando Dios dice a Moisés aquello que debía ser hecho, aquello era necesario. No juzgues las cosas por los estándares o patrones humanos. Aprende a oír la voz de Dios. Cuidado con los detalles. Ellos son mucho más importantes de lo que nos imaginamos. Obedece a Dios y confía en Él aún en las pequeñas cosas. Pues aquí nos quedamos en nuestra Ruta 66 de hoy, pero volveremos, claro que sí, volveremos en esta misma emisora y en este mismo horario. Si deseas escuchar otra vez este episodio o los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM360. También puedes descargar la aplicación RTM360 o la app de Ruta 66. Los programas los tienes disponibles en plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte una guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Si nos la solicitas, te la enviamos completamente gratis. Hazlo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España o también en info@radioencuentro.net. Ese es nuestro correo electrónico. Nos encantaría saber tus impresiones, desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas. Esto es bastante importante para nosotros, así que escríbenos o envíanos un mensaje a las vías de contacto que te acabo de indicar.
En la parte técnica estuvo Andrés Ocampo y te acompañó desde estos micrófonos Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.